hoy especialmente hablando sobre el eneatipo 8 desde esta mirada integral, hablando también de la parte energética de este programa mental. Para refrescar un poco, nosotras hablamos del eneagrama, que es una herramienta que utilizamos aparte en terapia, en las consultas de, bueno, como usamos sanación pránica también. Y utilizamos esta técnica y esta visión amplia para también ayudar a equilibrar a nivel también energético las personas que ocupen cualquiera de los eneatipos. Y hoy en específico hablamos sobre el eneatipo 8. Sí, así es. Estábamos hablando entonces, ya tenemos una serie de 9 vivos, bueno, 8 con hoy, donde hemos estado hablando sobre cada uno de los eneatipos y bueno, no sé si quieres que comentemos algo acerca de la integración y la desintegración para las personas que recién se nos sumen. Sí, adelante. Va, perfecto. Bueno, como hemos comentado anteriormente, todo lo que tiene que ver con la filosofía del eneagrama nos está indicando de qué manera el niño en las primeras etapas de vida tiene que desarrollar o desarrolla alguna especie de conducta, un carácter, una máscara, como en muchos casos se conoce, para poder subsistir al entorno donde vive, que básicamente son los padres, ¿no? Y muchas veces las personas con las que está también conviviendo en casa. En esta búsqueda de poder sobrevivir a este entorno familiar, puede desarrollar 9 posibles personalidades, 9 posibles caracteres. Y cada carácter se va desarrollando en cierta etapa del desarrollo o del crecimiento del niño. En esta búsqueda de sobrevivir va a haber una búsqueda hacia la sanidad, o sea, la luz, que la vamos a conocer con el nombre de integración, y otra que la vamos a conocer con el nombre de desintegración, que básicamente nos habla del desequilibrio de la personalidad, ¿no? Durante los vivos que vamos a estar mencionando, vamos a enfocarnos un poquito hacia la desintegración, a esta parte que no está equilibrada en el momento en donde se fija la herida en el niño, y es básicamente aquello que distingue a una personalidad. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca del eneatipo 8. No sé si quieras comentarnos un poquito cómo se fija este eneatipo, Ami, por favor. Vale, antes voy a hacer una pausa para decir algo que es súper importante. Dentro del desarrollo del ser humano, del niño, hay un patrón que se va a dar, que es tensión, es decir, tengo frío, tengo hambre, el panel está sucio, necesito un abrazo. Lo que suceda, el cuerpo físico lo va a reflejar como un estado de tensión, ¿vale? Ahí es cuando en este estado de tensión yo pido lo que necesito, es decir, lloro, el bebé llora, el bebé grita, el bebé, en fin, se comunica como puede, para que este estado de tensión se relaje, que es lo que justamente buscamos. Es decir, si tengo hambre, pido y me dan. Y entonces en automático el cuerpo, el sistema nervioso y demás se va a relajar. Entonces, tensión tiene que venir acompañada de relajación. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede en este desarrollo como tú hablabas? En esta primera infancia que hemos estado diciendo de los 0 a los 7, 8 años más o menos. Que según la etapa de desarrollo físico, cuanto más estados de tensión prolongados este niño viva, la energía que él tiene como energía vital hacia la vida, hacia el placer, se va a ir conteniendo. ¿Por qué? Porque esta energía va a ser justamente eso, contener esta angustia. Es decir, este estado tensional, como prosigue y se alarga, no viene la relajación, entonces mi propia energía vital se gira hacia mí para protegerme, para contenerme. Tengo un perrito aquí. Claro, ¿qué sucede? A medida que eso es prolongado, según la etapa se fija un tipo de distorsión de alguna forma. Es una herida nuclear que va a determinar un tipo de eneatipo, por decirlo, ¿vale? Dicho eso, la etapa del 8 es la etapa de los rígidos. Conocemos ya, hemos visto de los rígidos, ese es el último carácter rígido, vimos el eneatipo 1, el eneatipo 2, el eneatipo 7 y el 8. Es la última etapa del desarrollo del niño, es decir,
4 o 5 años, 7, 8 más o menos, ¿ok? Es la etapa donde genitales externos terminan de madurar. Y es el momento donde el niño por primera vez en su vida se va a sentir como unidad. Es decir, estoy completo, soy entero. ¿Qué sucede? Que esta etapa es una etapa compleja porque venimos de la etapa del Édipo, que ya un poco hablamos sobre eso, que luego hablamos del complejo de Édipo y la gente dice, ah, claro, cuando nos enamoramos de papá o cuando nos enamoramos de mamá, y ahí hay distorsión también, ¿ok? No se trata de eso, sino que se trata de que el niño va a buscar un lugar de poder dentro de la familia, o su lugar, en realidad. Saludablemente hablaríamos de que el niño necesita ocupar su lugar y su lugar de niño realmente. Como hay distorsión o la funcionalidad del entorno no es saludable, el niño va a buscar un lugar de poder y ahí empieza todavía más distorsiones, ¿ok? Dicho eso, esta etapa es el desenlace de esta fase edípica y el eneatipo 8 tiene que ver con este desarrollo a nivel genital, esta pulsación de vida, porque eso es importante decir, vivimos en una cultura sexofóbica todavía, pero desde la salud, desde la sanidad sabemos que eso es vital para la vida, ¿sí? Es expresión total del alma aparte, ¿no? Y es tema para tratar y seguir sanando en esta vida. Dicho eso, hay una cierta dinámica en la familia que hace con que se fije este eneatipo en específico. Recordaré pasión y fijación. Pasión es esta emoción que se activa de forma inconsciente y yo voy a funcionar desde ahí siempre de forma inconsciente, es decir, me pasa algo y reacciono así. Y la fijación son las creencias, es como este tren de pensamientos, de ida y regreso. Dicho eso, la pasión del eneatipo 8 es la lujuria, ¿okay? Entendida como exceso. No estamos hablando solo de lujuria, la gente piensa también en la parte sexual, que también, pero es más amplio, es decir, un exceso general. Y la fijación tiene que ver con la venganza, ¿sí? Con el dominio. Es como este tren de pensamientos que va a girar alrededor de eso. Ahora, Morgana, si tú nos puedes contar un poco lo que hablábamos ahora en la llamada de este desenlace, de cómo se da la herida. Claro que sí. Bueno, como bien dices, vamos a encontrar que en el eneatipo va a haber esta fijación de la herida de venganza, que es básicamente la búsqueda genuina, desde la percepción del eneatipo, de encontrar la justicia. Este pequeño en el entorno familiar está buscando su lugar, efectivamente su lugar de poder, ¿no? Y lo va a buscar principalmente con el progenitor del sexo opuesto. Está mucho en una relación con el progenitor del sexo opuesto, pero es una relación en donde de alguna manera hay una cierta seducción. Este progenitor del sexo opuesto le resulta seductor al niño, ¿no? Y muchas veces en el entorno de un eneatipo 8 encontramos que él vive esta búsqueda del lugar en la familia de una manera muy libre, es decir, se mueve con mucha libertad para obtener el objeto de deseo, que es encontrar sus propias victorias a los límites que tiene, cómo se va moviendo por el mundo, pero es un entorno en donde no hay muchos límites, donde hay mucha libertad, ¿no? Entonces, ya sea que esta libertad esté puesta porque el mismo entorno está conferido de esa manera, es decir, puede moverse libremente, o porque hay una ausencia de los progenitores o del progenitor del sexo opuesto, ¿no? Entonces, en esta libertad el niño confunde la posibilidad de poder moverse con éxito, y cuando no tiene este éxito, cuando encuentra una tensión, un displacer, una angustia, va a venir un sentimiento de ira. Un sentimiento de ira que debajo va a tener rabia, que debajo va a tener mucha frustración y muy por debajo un dolor profundo al rechazo. Cuando el progenitor fija súbitamente estos límites que anteriormente no se habían fijado y confunde al niño en esta seducción que ellos tenían, no queda muy claro cuál es el lugar en la familia, no queda claro
el lugar que él estaba buscando. Entonces se siente de alguna manera desplazado de la familia, se siente exiliado, como si no fuera merecedor de tener este lugar en la familia. Entonces el niño, en esta búsqueda de poder aliviar este displacer, esta angustia, va a distorsionar esta búsqueda del lugar en la familia o de encontrar un espacio en la familia por la búsqueda de poder. Y esta búsqueda de poder va a tener la tendencia a desplazarse hacia el impulso agresivo. Cuando tú hablabas en un inicio de la búsqueda de placer o de la búsqueda de liberar la tensión, también hablamos que esto es consecuencia del displacer, ¿no? Entonces hay dos impulsos, el impulso tierno afectivo y el impulso agresivo, que son impulsos que van a estar constantemente en pendulación en los diferentes caracteres, pero que en este caso, en la caracterología rígida y muy específicamente en el eneatipo 8, vamos a encontrar que hay una gran tendencia a moverse hacia el impulso agresivo. Esto es más fácil, es más conocido que relacionarse con el impulso tierno, porque el impulso tierno le genera angustia, al no sentirse aceptado, al no encontrar el lugar en la familia, al no reconocer límites sanos, a tener esta confusión de seducción que existe entre el progenitor del sexo opuesto, que no le deja muy claro cuál es su valía, cuál es su lugar, él la vive como rechazo. Y automáticamente este rechazo lo desfoga con agresividad, ¿no? De alguna manera. Ahora, entendiéndose que esta es una agresividad que está muy solapada, ¿no? O sea, no se vive abiertamente, si bien la caracterología rígida puede expresar un poco mejor la agresión que otros caracteres, está muy, muy solapada. Entonces, como decíamos, hay un nivel de ira muy pronunciado, después está la rabia, después viene la frustración y abajo de la frustración el dolor intenso al rechazo. En esta etapa el niño va a desfogar muchísima de la tensión, muchísima de la agresión a través de la expresión sexual, que si es una expresión que no es aceptada en el seno familiar, por esa confusión de límites, de la misma cultura, etcétera, etcétera, la va a vivir con mucha angustia. Entonces, el eneatipo rígido, y especialmente el eneatipo 8, va a buscar la liberación de toda esta energía de agresión y de toda esta energía que está contenida a través de un sexo genitalizado, en donde un poco se desprende, o mucho se desprende del impulso tierno afectivo y de conectar desde el impulso tierno con el otro. Pero básicamente la búsqueda de la sanidad en ese eneatipo, como en los otros rígidos, va a ser a poder equilibrar el impulso tierno afectivo, el contacto amoroso, el amor, la ternura, con el impulso agresivo. Entonces, al no tenerlo, el eneatipo 8 va a tener una tendencia a poco preocuparse por el futuro, poco estar en contacto con las emociones de las otras personas y de las necesidades de los otros, especialmente también de las suyas. Y va a buscar más bien una liberación intuitiva y automática para poder liberarse de esta angustia, ¿no? Si nosotros hablamos ya de las características físicas, este eneatipo tiene... Déjalo solo hacer un inciso aquí, Morgana, que me parece muy interesante eso. Primero, el tema de los límites. Es algo que luego es confuso para nosotros como padres, ¿sí? O porque hemos venido de una educación, como tú hablas, tan abierta, donde no hay límite, o lo opuesto a eso, que es como mucho límite, todo muy cerrado, ¿no? Y muy poco espacio para la expresión, para ser realmente. Claro, ya sabemos que cualquier desequilibrio va a generar dolor en realidad, ¿no? Y aquí es lo que quisiera hacer énfasis, es que el límite es necesario, límite también es amor, decir no adecuadamente, es decir, y decir sí cuando sí también es amor, pero el no, tenemos mucho miedo del no, de poner un alto, de decir que no. Y realmente eso es parte de la seguridad que este niño o esta niña va a percibir en un entorno donde yo sé lo que sí, yo sé lo que no. Si no, se queda todo como tan amplio que es como, claro, me pondré en un lugar donde pueda estar, es decir, ¿no? Es interesante eso. Otra cosa de lo que tú decías, el tema de esta vivencia sensorial, como realmente lo que tú hablabas del impulso agresivo y del impulso tierno, hay una vivencia muy fuerte de injusticia.
muy fuerte, ¿sí? Es decir, todos son injustos hacia mí, eso no es justo, ¿sí? Y como no hay este contacto tierno de los papás, porque es lo que sucede, este juego de seducción también que hablas, no, es un juego de manipulación en realidad. Manipulo para que tú hagas lo que yo quiero hacer y esta forma y tal. Claro, eso confunde mucho. Volvemos al tema del límite, ¿no? No hay una claridad en lo que se comunica al niño. Claro. ¿Vale? Bueno, era un poco lo que quería. Claro, y en esta confusión entre esta manipulación y seducción que tiene el progenitor del sexo opuesto, esta vivencia tan fuerte en el propio proceso de maduración de los genitales, hay una necesidad de liberar a través de del sexo, de la sexualidad, de la percepción sensorial a través de los genitales, todo este impulso que el niño está viviendo, ¿no? En el eneatipo 8 vamos a encontrar que, como decía anteriormente, tiene una estructura energética de forma de tubo que conecta desde el cerebro hasta la pelvis y que genera que el niño o este adulto en el tipo 8 en algún momento esté liberando toda la energía que se vive como angustia a través de este tubo que va desde la cabeza hacia la pelvis y en muchos casos incluso hacia el ano. Entonces es un canal abierto que constantemente está liberando toda la tensión y toda la angustia permanentemente. ¿Y eso qué hace? Hace que haya mucha tensión alrededor de toda la zona genital, viviéndose muchas de las experiencias como excitación genital, pero que no se trata de otra cosa más que la liberación energética necesaria que esta persona necesita para poder liberarse de la tensión que vive constante y permanentemente. Voy a abrir la ventana aquí, voy a abrir la puerta un momento, sigue hablando, ¿sí? Habíamos hablado anteriormente en los otros libros que todo lo que tiene que ver con los caracteres rígidos 1, 2, 7 y 8 van a formar como un medio de defensa una coraza muscular, ¿no? Habíamos hablado de esto. En el eneatipo 8 es la coraza muscular más efectiva, más fuerte que existe, precisamente para poder evitar todo lo que tiene que ver con sentir el dolor al rechazo que ya mencionamos anteriormente a través de fijar esta coraza muscular. Entonces vamos a ver que tienen los músculos extensores, que son los músculos que hacen que el cuerpo tire hacia atrás y esté erguido, muy fuertes, y usan poco los músculos flexores que están en la parte anterior del cuerpo que les van a permitir el contacto tierno amoroso, ¿no? Entonces tienen esta, ya lo hablamos anteriormente, esta hiperrectificación en la columna, este cuello alto con una sensación de altivez. Son personas que en los hombres especialmente van a ver una fisonomía muy varonil, muy marcada, con una expresión fría. En las mujeres también una expresión fría, hasta cierto punto como de niña mala. Y con esta necesidad de permanecerse ajenos, aislados del otro, ¿no? Hay una sensación y un impulso hacia la negación porque ellos se han sentido profundamente traicionados en su sentir más genuino de inocencia. Es como si la inocencia hubiera sido vulnerada por la gente por la que más confianza o con la que más confianza tenía, donde se supone que era abrazado y albergado en el núcleo de amor. Y esta desconfianza o esta traición le genera la búsqueda de venganza. Una venganza que va a llevar a la tendencia de buscar una justicia, la justicia que para ellos sea válida, ¿no? Y no importa a costa de qué. O sea, van a dejar el impulso tierno, todas las emociones ligadas a este impulso tierno con tal de conseguir la justicia para poder tener lo que necesitan y colocar incluso ciertas situaciones en su lugar, ¿sí? Esto va a ser definitivamente a través del impulso agresivo. Son personas que van a tener esta proclividad a actuar impulsivamente, como decíamos anteriormente, ¿no? Energéticamente encontramos que los chakras que están involucrados es principalmente el chakra sexual, el chakra básico, que nos habla de toda la fortaleza energética del cuerpo, la estructura ósea, la estructura muscular, las articulaciones, los tendones, los músculos, todo esto que está involucrado en esta coraza muscular. Otro chakra que va a estar definitivamente afectado es el plexo solar, como en todos los eneatipos, el diafragma.
el tema también de órganos internos, porque toda la rabia, la ira va a implotar en todo lo que tiene que ver con las vísceras, hígado, páncreas, estómago, intestinos, pero sobre todo hígado y páncreas, ¿no? Vamos a ver también que el corazón definitivamente está disminuido a nivel chakra. El chakra de la garganta está afectado a través de cómo se va a comunicar el impulso agresivo de una manera pues dura, ¿no? En la manera en la que ellos manifiestan sus ideas y la necesidad de buscar esta justicia a través de la venganza. Muy racionalizado todo, van a utilizar mucho el chakra Ajna, los chakras de la cabeza, porque racionalizan todo precisamente para poder liberar y actuar en esta búsqueda energética de poder deshacerse de la angustia que tanto les genera displacer, ¿no? No Sí, sé si y quieras... mantienen un estado de tensión constante. Lo que hablaba al principio, tensión acompañada de relajación, eso prácticamente no existe desde la funcionalidad del eneatipo, mantienen el estado de tensión constante. ¿Sí? Claro. Hablaban, ¿no? de cómo tengo un motor adentro, es decir, duermo 5 horas al día, estoy siempre activo, ¿sí? Son personas que no consiguen parar. Y el tema de parar tiene que ver con que si paro y relajo, en automático entro en contacto con este nivel de angustia que como no puedo sostenerlo, pues estoy en acción constantemente. Claro, claro. Y básicamente tiene que ver con una acción energética en primer lugar, ¿no? En donde están desfogando esta energía constantemente. Entonces es como un circuito que se tiene que estar abasteciendo permanente y constantemente para poder liberar la angustia. La sensación permanente interna es de insatisfacción. Y en muchos casos, cuando los recursos de la caracterología rígida no son suficientes para poder lidiar con la angustia, ellos se van a ver en la necesidad de proyectar esta angustia hacia afuera, ¿no? Y cuando estos recursos, ya sea energéticos, físicos, a través de la musculatura, a través de por ejemplo, en el eneatipo 1 es una pulcritud y una crítica excesiva. En el eneatipo 2 vamos a ver un tema de manipulación. En el eneatipo 7 una evasión al compromiso. Y en el eneatipo 8, pues la búsqueda de venganza. Pero cuando estos recursos no son suficientes para liberar toda la angustia, lo que va a ocurrir es que va a haber una tendencia a vivir aquellos que descalifican en los otros, que es una tendencia a la depresión, una apatía, una falta de vitalidad, una retracción en el mundo. Es decir, todo aquello que de alguna manera es objeto de crítica en los otros, como eneatipo rígido, lo voy a empezar a vivir yo como una autodescalificación inconsciente por no haber tenido los recursos suficientes para poder lidiar con el displacer, lidiar con la angustia, lidiar con el dolor al rechazo. Ya este es en un caso extremo, ¿no? Esa es como la desintegración al máximo del eneatipo. Sí, otra cosa interesante es que no tienen filtro. Es una cosa, no hay filtro. Es decir, si te tienen que decir, te lo van a decir y no importa cómo tú lo tomes o sea, el otro aquí es como, a ver, de por sí el rígido tiene eso. Sí, el carácter rígido 1, 2, 7 y 8 tienen esta tendencia, pero de todos los rígidos, este va a ser el que de plano, esa es mi verdad y te gusta bien, no te gusta también. Claro. Sí, es muy de ellos eso. Claro, porque la tendencia en esta búsqueda de justicia es de racionalizar. Y ante la racionalización no cabe las emociones. O sea, yo tengo el deber conmigo mismo de poder garantizarme este lugar y este respeto y esta valía que me ha sido negada de alguna manera. Y lo tengo que hacer a través de mis acciones, de la comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, en esta racionalización, efectivamente, no hay una conexión, un vínculo emocional. Se van al impulso agresivo y a decir exactamente lo que piensan sin filtros y además con un propósito que es de conseguir la justicia, ¿no? Aunque haya dolor en los otros, pero como hablábamos anteriormente, como no existe una previsión al futuro, como no existe contemplar cómo se va a sentir el otro, cómo voy a dañar esta relación, cuáles pueden ser las consecuencias, si no viven el aquí, el ahora, en este instante, el chakra de la garganta efectivamente actúa casi como un arma, ¿no? En esta búsqueda de justicia. Claro, por supuesto, hay una tendencia al sadismo.
Es una tendencia muy solapada, consecuencia de toda la ira acumulada que tiene que desfogarse de alguna manera, ¿no? Entonces, no es un sadismo consciente, pero está ahí. Y por esa razón también se le conoce como el carácter fálico narcisivo obsesivo. Sí. Lo que tú comentabas es interesante de su facción, porque sí, hay mucha dureza. Y sin embargo, si ves un N tipo 7, hay como una pasividad y es más femenino, incluso un hombre N tipo 7, ¿sí? Sí. Aunque funcione como rígido también, ¿no? Es interesante ver cómo cambia toda la psique, cómo se estructura a nivel corporal también. A mí me parece una de las cosas más interesantes de investigar. Claro. Y tiene mucho que ver cómo el carácter rígido se fija dependiendo de los recursos propios del individuo, pero también los recursos de los padres tratando cierta situación en esta etapa del complejo de Edipo, ¿no? Que habíamos hablado anterior, y esta etapa de paso a la etapa fálica. Entonces, dependiendo de cuáles son los recursos de los padres y de los niños, va a ser qué tipo de carácter va a ser, el 1, el 2, el 7 y el 8, y efectivamente hay diferencia entre ellos, ¿no? 2 y 7 tienen esta tendencia a la belleza, a la flexibilidad, visualmente son mucho más atractivos, seductores. Y el eneatipo 1 y el eneatipo 8 pues son más duros, más rígidos, más con esta proyección hacia adelante y hacia casi no te me acerques porque este suena peligroso. Sí, totalmente. Es un método de defensa, definitivamente. Claro, y el tema del exceso, como es la pasión, es decir, eso es mecanismo automático, lo que van a percibir del entorno en automático va a venir la lujuria en un sentido de buscar este sentir como que el motor no se apague, es algo así, ¿sí? O sea, mantener el motor ahí porque es vida para ellos. Sí, claro, y además resulta excitante, porque si tú te pones a pensar todo lo que tiene que ver con la bondad, con este sentimiento genuino de hacer las cosas sin ningún interés, para ellos no existe, para ellos no es válido, es simple y sencillamente un acto de manipulación que el otro utiliza para obtener algo, y en ese obtener algo, pues ellos no van a permitir ni ser controlados ni ser dominados. Entonces anulan esta sensación de bondad y por ende también todas las emociones que tienen que ver con el amor, las hacen a un lado. Y en esto hacerlas a un lado tienen que fijarse en la racionalización, en ver cómo de alguna manera reciben del exterior todos los impulsos que les permitan deshacerse de esta angustia, ¿no? Una manera en la que ellos van a estar viviendo la lujuria, por ejemplo, es a través de los pensamientos. Los pensamientos, aunque no tengan nada que ver con el otro, sus propios pensamientos, aquello que generan en la cabeza va a ser suficiente para poder liberar esta angustia en la lujuria, es decir, en un exceso a estar imaginando. Pero también en un exceso, no solamente al sexo, sino también a lo mejor alguna sustancia, algún evento extremo, deportes extremos, hay mucha ejercicio tendencia. de contacto físico, todo aquello que les genere adrenalina, que les genere emociones diferentes y que les permitan salir del hastío y del aburrimiento. Decía en algún caso una paciente que todo lo que tenía que ver con el amor, la bondad, le resultaba algo aburrido, algo que no le generaba excitación. Entonces buscan precisamente toda la lujuria a través de diferentes estímulos, ¿no? Películas, todo aquello que les genere un nivel de adrenalina alto y una capacidad de poder deshacerse de la angustia y de la monotonía, eso es lo que van a recurrir. Sí, hay algunos autores que llaman también como el líder, porque tienen mucho liderazgo. Claro, pensar que un N tipo 8 integrado o centrado, como se dice aquí, tiene mucho, este poder interno se vuelve in pro, o sea, se vuelve saludable y entonces, bueno, puede mover masas y hacer cosas increíbles, como todos los eneatipos, pero ellos en especial, los rígidos en especial, como hay rigidez y aunque trabajemos mucho en esta vida, es algo que
que vamos a lidiar. Y aparte, genitalidad tiene que ver con estar más en contacto con la realidad, que eso ya habíamos dicho en algún más Sí, tierras. la capacidad de materializar que existe es muy importante. La capacidad de poder llevar las acciones dinámicas a obtener resultados contundentes y concretos es muy alta. Y básicamente la tendencia va a tener que ser a buscar la sanidad a través de lo que hablábamos anteriormente, el equilibrio entre el impulso tierno afectivo y el impulso agresivo. No se trata de opacar ninguno de los dos, sino encontrar el equilibrio justo para poder estar en contacto con nuestras propias emociones, con las emociones del otro, pero también poder canalizar de una manera sana aquellas emociones que no nos llevan a pues al equilibrio, ¿no? Sino que nos llevan a la ira, al dolor, a la frustración, etcétera. Claro. Y un tip interesante para todos los eneatipos en general es ir observando cómo respiras, cómo respiramos. Vamos a ver que el eneatipo 8 va a tener una tendencia a tomar, es decir, inspirar, pero el exhalar, que es el soltar, que es el relajar, que es como muy pequeño. Entonces hay una inspiración larga y una expiración acortada. Eso es interesante ir para hacer ejercicio de autoobservación realmente. ¿Cómo respiro? Paro y voy a respirar a ver cómo es eso de respirar, ¿sí? Vamos a ver que en algún punto va a estar entrecortada la respiración y eso tiene que ver con la funcionalidad de la psique también. Una forma es ir reestabilizando esta respiración, haciendo este trabajo de soltar el aire, aunque me cueste, tomar más aire, aunque me cueste. Eso de por sí va a ser un equilibrio y también va a ser, eso hay que saber, que vamos a entrar en contacto con lo que realmente hay en nosotros, ¿no? Partiendo de esta idea de ir integrando lo que hay, porque bueno, una cosa es negarlo, pero eso no significa que no esté, sino que entrando en contacto con esta angustia o con lo que realmente suceda. Claro, recomendación, como siempre, proceso terapéutico, sesiones de sanación pránica. Sí. ¿No? Ahora que hablas respecto a todo lo que tiene que ver con el contacto de las propias emociones y hablando de esta etapa específica de genitalidad, vamos a ver también que como consecuencia de esta maduración o de esta evolución en el proceso de genitalización, podrían existir ciertas desórdenes, ciertas disrupciones en términos de lo que tiene que ver con la sexualidad. Ahí podrían entrar en algunos casos, y lo hablamos previamente, temas de agresión en cierta medida en todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Llámese mental, emocional, física, ejecutada, no ejecutada. Entonces es una oportunidad para que uno pueda revisar cómo es su proyección hacia la sexualidad, en qué momento de la vida estoy situada y en armonía con mi propia sexualidad, cómo percibo la sexualidad en el mundo, qué capacidad tengo para poder hablarme honestamente acerca de mis necesidades sexuales, cómo fue mi educación, es decir, todo lo que tenga que ver con la sexualidad, si bien no estamos hablando de este tema, es una oportunidad súper valiosa para que toda la caracterología rígida y evidentemente todo ser humano pueda hacer una búsqueda honesta y muy auténtica en todo lo que tiene que ver a través de nuestra relación con nuestra propia sexualidad. Creo que es una oportunidad magnífica para que podamos entrar en este lugar que es tan vetado y está tan satanizado en algunas culturas, en algunos núcleos familiares. Pero es un momento, creo, oportuno para poder invitar a todas las personas que nos escuchan a poder tratar todo lo que tiene que ver con la sexualidad en cualquier libro. Claro, y sabiendo que el rígido lo que queda dañado es justamente el sentimiento básico de entrega amorosa, tierna, erótica, es decir, entregarse, y aquí también luego uno piensa, vale, entregarme al otro, y no estamos hablando de eso, es decir, mi propia capacidad de entregarme a lo que me pasa, claro, emocionalmente, internamente, ¿no? De lo que siento. Eso es una gran búsqueda. A mí me hace mucho clic lo que dices porque es un camino de sanidad muy importante. Claro. Desde mucho tiempo ya decían eso.
Sí, y bueno, evidentemente a través de sanación pránica existen muchas técnicas donde nosotros vamos a poder aportar a nivel emocional, a nivel mental, a nivel de remoción de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con este eneatipo. En la búsqueda de la satisfacción permanente, pues vamos a encontrar que puede haber una tendencia a las adicciones, puede haber una tendencia a la pornografía, hablando de la desintegración, ¿no? Puede haber una tendencia al uso indiscriminado de la sexualidad, a una promiscuidad sin que eso sea un adjetivo calificativo, sino a la desconexión que tenemos en nosotros mismos y en muchos casos incluso al abuso, ¿no? El abuso en cualquier forma, emocional, físico, sexual, mental. Entonces, con sanación pránica podemos tratar todo ese tipo de cosas. A nivel energético vamos a buscar todo lo que son las formas de pensamiento, entidades, lealtades, situaciones traumáticas, todo aquello que esté alojado ahí, que evidentemente para poder buscar o encontrar una sanidad, primero hay que ir a la remoción energética de todo lo que está alojado para que el cuerpo físico, emocional y mental pueda duplicar el resultado de esa remoción energética, ¿no? Eso es. Así que pues bueno, Y saber que se puede hacer a distancia, que sí, eso es sí. una de las cosas también maravillosas de sanación pránica, y más a los días de hoy, las sesiones pueden ser a distancia, uno en su casa, es muy cómodo y muy eficiente a la vez. Sí. Pues muchas Pues bueno, gracias, querida. gracias, como siempre, gracias a todas las personas que se nos unieron. Y bueno, estamos listos y atentos a cualquier duda. Eso es. Y terminamos esta serie el siguiente jueves hablando sobre el tipo 9. Así que nos vemos el jueves. Así será. Atma Namaste. Atma Namaste. Gracias. Chao. Chao.